Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta mañana que podemos estar reunidos en tu nombre. Gracias porque podemos abrir tu palabra, estudiarla, podemos leer y escuchar lo que tú has revelado para nosotros, para conocerte. Por favor, danos entendimiento, abre nuestros corazones, ayúdanos a poner atención a lo que tú estás diciendo. Ayúdanos a obedecer, no nos dejes cerrar nuestro corazón, nuestra mente a tu palabra. Suaviza nuestros corazones, Señor, te lo pedimos. Por favor, llénanos de tu espíritu para entender lo que nos estás dando hoy. Ayúdame a mí, Señor, a predicar tu palabra con claridad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Continuamos aquí con el Sermón del Monte, que es una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que está en Mateo capítulos 5 y 6. Entonces los invito a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 6, versículo 5. Vamos a estar estudiando todos esos versículos. También lo tenemos aquí, vamos a tener el pasaje aquí en la pantalla, pero si tienen su Biblia física, los animo a que la abran y estén ahí siguiendo la palabra. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre el Padre Nuestro. ¿Quién conoce el Padre Nuestro? O más bien debe decir, ¿quién no conoce el Padre Nuestro, verdad? Pienso que casi todos conocemos esta oración conocida como el Padre Nuestro. De hecho, cuando yo estaba en la preparatoria, en una clase que tomé de, ¿cómo se llamaba esta clase? Etimología griega y latín también. Nos enseñaron el Padre Nuestro en latín. Entonces se los voy a decir ahorita. No se los voy a decir. Pero ya se me olvidó. Pero sí nos enseñaron el Padre Nuestro en latín. Y aunque el maestro no era creyente, pero aún así él reconocía pues lo conocida que es esta oración. Entonces, de hecho, nuestra tarea era ir creo que fuimos como a 5 lugares de religión y recitamos el Padre Nuestro en latín. Esa era nuestra tarea para esa clase. Pero vamos a ver aquí hoy el significado de esta oración. También algo que vamos a contestar, no lo voy a contestar directamente ahorita, pero vamos a contestar a la pregunta, bueno, ¿será que el Padre Nuestro tiene un poder específico? ¿Será que esta es una oración así que tiene más poder que cualquier otra oración? ¿Será que es una oración que tenemos que repetir así palabra por palabra? ¿Será una oración que tenemos que memorizar palabra por palabra y repetirla? Y no lo voy a contestar todavía, lo voy a dejar así para que me pongan más atención todavía. Entonces, esto es lo que dice Jesucristo, el contexto. De hecho, antes de decirles lo que dice Jesucristo, el contexto de esta enseñanza es una enseñanza sobre la oración, pero el contexto específico está en Mateo 6:1, donde Jesucristo les advierte, les dice, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Entonces, la enseñanza que Jesús nos está dando en este momento, la enseñanza general es no practicar la justicia delante de las demás personas. No hacer las cosas como la oración o el ayuno o dar limosna, no hacer ese tipo de cosas para lucirnos, para que los demás nos vean y se impresionen, para que nos den la gloria a nosotros. De hecho, es importante, es interesante cómo en el Sermón del Monte Jesucristo nos ha hablado sobre la gloria de Dios, sobre el carácter de Dios, sobre su santidad perfecta, sobre su justicia. Y nosotros los humanos tenemos una tendencia muy fea de que cuando vemos la justicia de Dios, cuando vemos la moralidad de Dios, nosotros
por un momento pensamos y decimos, a lo mejor si yo me porto bien, a lo mejor si yo vivo de esa forma, bajo esos estándares, entonces a lo mejor la gente me va a admirar a mí. Pero qué error tan grande, ¿verdad? Si estamos hablando de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, ¿a quién queremos que la gente admire? A Dios. ¿Quién es el más santo y justo de todos? Dios. Entonces te das cuenta de la locura que es pensar que de alguna forma si yo me porto bien, si yo doy limosna, si yo oro bien, si yo oro en público bien o oro delante de otras personas, o si ayuno o si hago cualquier otra obra de justicia, la gente me va a admirar a mí. Eso es una locura, ¿verdad? Y tristemente es una tentación que tenemos. De hecho, hay un hermano que escribe lo siguiente, dice: nosotros los humanos somos muy raros. Escuchamos mandatos morales elevados y contemplamos tan solo un poco la belleza genuina de la santidad perfecta. Y luego prostituimos esa visión al soñar con la forma en la que otros nos admirarían si fuéramos así de santos. La meta de agradar al Padre es cambiada por una meta, por su prima enana, que es la meta de agradar a los hombres. El punto de la religión cristiana, el punto de nuestra justicia, el punto de nuestra salvación es agradar al Padre. No agradar a los hombres, no agradar a otras personas. Entonces, quiero brevemente hablar sobre la raíz de este problema y ya después vamos a avanzar con las instrucciones específicas que les da sobre la oración. Pero yo creo que la raíz de este problema es un problema de percepción. Es un problema con la forma en la que vemos dos cosas. Con la forma en la que nos vemos a nosotros mismos y con la forma en la que vemos a los hombres, a las personas. En primer lugar, es un problema de percepción propia, porque cuando oramos y buscamos la gloria de los demás, cuando practicamos nuestra justicia delante de los hombres, el problema es que tú te estás percibiendo a ti como más importante y más glorioso que Dios. Tú te estás percibiendo a ti como más digno de admiración, de adoración, de alabanza que Dios. Cuando yo hago algo para que las demás personas me vean, a lo mejor en mi mente no estoy diciendo, le voy a robar la gloria a Dios. Pero en mi corazón eso es lo que está sucediendo. En mi corazón, cuando yo hago algo para que me vean a mí, para que me noten a mí, a lo mejor inconscientemente o a lo mejor conscientemente estoy diciendo: Dios no merece toda la gloria, yo merezco un poquito de la gloria, o a lo mejor yo merezco un muchito de la gloria. Pero te das cuenta de la locura. No, eso, la gloria le corresponde completamente a Dios. Entonces es un problema de percepción propia, pero también es un problema de percepción hacia las otras personas. Porque dice Jesucristo: cuídense no practicar su justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. Entonces, este problema de percepción es que para mí los hombres, las personas, son mayores que Dios. Si yo hago algo para agradar a los hombres, entonces quiere decir que yo temo a los hombres y no temo a Dios. Si yo hago algo para agradar a los hombres, entonces quiere decir que yo ya hice una idolatría y veo la opinión de las demás personas mayor a la opinión de Dios. ¿Te das cuenta? La justicia debe de ser practicada para Dios, porque Dios es grande, es temible, es santo, es perfecto. Los hombres no son grandes, temibles, santos, perfectos. Pero cuando tú practicas tu justicia, cuando haces cosas para ser visto por los demás, entonces ya en tu mente, consciente o inconscientemente, ya en tu corazón, consciente o inconscientemente, ya pusiste a los hombres como mayores, ya pusiste la opinión de las personas como mayor a la opinión de Dios. Y a final de cuentas, ¿cuál opinión importa más? La de Dios, ¿verdad? ¿Qué importa lo que piensen los hombres? Digo, no vamos a ser ofensivos a propósito, pero a final de cuentas yo quiero tener la aprobación de Dios, no de los hombres. Yo quiero agradar a Dios, no a los hombres. Yo quiero servir a Dios porque le temo a Dios y no servir a los hombres, porque no debo tener temor de los hombres, de las personas. Y aquí tristemente ya vimos cómo el ayuno puede ser
puede causar, o sea, practicar el ayuno nos puede, no, déjenlo pongo bien. Cuando practicamos el ayuno, podemos caer en la tentación de tratar de hacerlo para impresionar a los demás. Cuando damos limosna, podemos caer en la tentación de tratar de hacerlo para impresionar a los demás. Y ahora aquí en este pasaje vamos a ver cómo cuando oramos, también podemos caer en la tentación de orar para impresionar a las demás personas. Y esto es irónico, de una forma muy triste, porque la oración es precisamente el acto en el que nos comunicamos con Dios, nuestro Padre. La oración es el acto en el que demostramos nuestra humildad, nuestra mansedumbre, nuestra necesidad de Dios. Pero cuando oramos para impresionar a las demás personas, básicamente estamos haciendo lo opuesto a la oración. Entonces, fíjate lo que dice Jesucristo en el 5, Mateo 6, versículo 5, dice: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Entonces aquí Jesucristo, antes de enseñarnos esta oración conocida como el Padre Nuestro, primero nos está dando instrucciones sobre cómo no debemos orar. Nos está dando ejemplos negativos de cómo no debemos de orar. Y en primer lugar dice que no oremos de una forma hipócrita. No ores para los hombres, no ores para ser visto, no ores para ser alabado por las demás personas. Eso es la antítesis de la oración. La oración es para ser visto por Dios, para invocar el nombre del Señor, para mostrar nuestra dependencia de Él, para rogarle que nos escuche, para rogarle que conteste nuestras peticiones, para pedirle que haga lo que nosotros no podemos hacer. La oración es un acto de comunión con Dios, es un acto de intimidad y de amor con Dios. Y qué desgracia es usar la oración para buscar nuestra propia gloria delante de los hombres. Jesucristo dice que esto es hipocresía. Y es hipocresía porque las personas que oran para ser vistas por los demás no están orando realmente. ¿Verdad? Eso es la hipocresía. La hipocresía es hacer algo, pero realmente en tu corazón no lo estás haciendo de verdad. Y las personas que oran para ser vistos no están orando de verdad. Su intención no es ser escuchados por Dios. Su intención no es buscar la gracia y la misericordia de Dios, sino que buscan la aprobación humana. La intención de los hipócritas no es declarar su pobreza espiritual, como lo vimos al principio del Sermón del Monte. No es declarar y reconocer su mansedumbre, su tristeza, su necesidad. Más bien, su intención es declarar su justicia, su santidad, su propia suficiencia delante de las demás personas. Su intención es demostrar que no necesitan a nadie, ni a nada, ni siquiera a Dios. Cuando tú oras así para ser visto, número uno, no es una oración verdadera. Y número dos, estás proclamando tu propia justicia, tu propia suficiencia. Entonces, ¿cómo debemos orar? Jesucristo dice en el versículo 6, dice: pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, es decir, en tu cuarto, en donde duermes, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Ahora aquí cabe una aclaración, porque muchas personas han leído este pasaje y han dicho: entonces ¿por qué oramos en público? ¿Por qué se para alguien aquí al frente a orar? ¿Por qué hacemos varias oraciones públicas? ¿Por qué cuando estamos en una reunión le pedimos a alguien que ore en voz alta? ¿No está Jesucristo diciendo aquí que únicamente ores en privado, en secreto, en tu cuarto con la puerta cerrada? Y creo que las personas que interpretan este pasaje de esta forma están hasta cierto punto cayendo un poquito
en el mismo problema de los fariseos. El problema de los fariseos es que ellos tomaban una ley y en lugar de tratar de entender cuál era el corazón o el espíritu de esa ley, más bien se enfocaban en la parte literal de la ley. Ellos tenían una prohibición y decían, bueno, dice que no hagamos esto, pero entonces quiere decir que sí podemos hacer todo lo demás. Entonces, de la misma forma, nosotros cuando tomamos este pasaje y decimos, bueno, Jesucristo dijo que únicamente ores en secreto, entonces no podemos orar en ningún otro lugar, únicamente en secreto, nos estamos perdiendo el punto. ¿Realmente ese es el punto de lo que Jesús está diciendo, que solamente puedes orar en secreto y orar en público es malo o es pecado? No es lo que está diciendo. El punto de lo que Jesús está diciendo es que la oración es un asunto personal e íntimo con Dios. Lo que Jesucristo está diciendo es que el propósito de la oración es tener comunión con Dios, es comunicarte con Dios, es tener una relación íntima y personal con Dios. Y cuando tú oras en público y lo haces para lucirte, para que te vean las demás personas, pero no tienes una vida privada de oración, entonces estás orando como los hipócritas. Y podemos extenderlo, ¿verdad? Si estamos hablando del corazón, del espíritu de este mandamiento, no nos detengamos en la oración. Cuando haces cualquier acto de servicio para Dios y lo haces públicamente, pero no tienes una vida privada de comunión con Dios, no tienes una vida privada de intimidad con Dios, entonces estás actuando de una forma hipócrita. Tu servicio no vale de mucho porque no lo estás haciendo para Dios, lo estás haciendo para los hombres. Estás orando de una forma hipócrita porque únicamente la gente te ve, pero en tu casa, cuando estás en privado, no tienes una relación personal con Dios. Esto es el punto de lo que Jesucristo está diciendo. Tu vida privada de oración, tu relación personal con Dios va a suplir y a nutrir tu servicio público al Señor. Pero si no tienes una vida privada de oración, de relación con Dios, entonces no, deja de servir por un rato mejor. Mejor enfócate en tener una relación personal con Dios. Porque tu servicio público va a fluir, va a salir de tu vida privada de oración y de devoción a Dios. Entonces es lo primero que les dice que no oren de forma hipócrita. Ahora también les dice que no oren de forma supersticiosa. En el versículo 7, fíjate lo que les dice. Dice, y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos. Aquí en esta segunda instrucción, Jesucristo les está enseñando que la oración no es un hechizo mágico. La oración no es como una fórmula con la que podemos manipular a Dios. Los paganos de ese tiempo, los gentiles, los que no creían en Dios, ellos oraban de una forma ritualística. Repetían frases, repetían palabras, repetían sonidos, movimientos, acciones. Y con ese tipo de repetición ellos pensaban que sus dioses los iban a escuchar y les iban a responder. Y el hecho de que Jesucristo está enseñándoles que no oren como ellos, quiere decir que a lo mejor también ellos ya habían caído en lo mismo. Quiere decir que los judíos también ya habían pensado, a lo mejor no hacían los mismos rituales que los paganos, pero ya habían caído en una repetición vana. En decir las mismas palabras siempre, las mismas frases siempre. En repetir fórmulas como pensando que Dios es la única palabra que se me ocurre, como pensando que Dios es un tonto que puede ser manipulado si utilizas la frase o la fórmula correcta. Y Jesucristo les dice, no oren así. Eso es orar de forma supersticiosa. Una de mis historias favoritas, aunque está un poquito, pues está un poquito interesante, pero es la historia en Primera de Reyes, capítulo 18, donde el profeta Elías
desafía a los profetas de Baal. Y no vamos a leer la historia, solamente les voy a platicar brevemente. Elías está tratando de demostrar que únicamente Dios es el Dios verdadero y Baal es un ídolo, es un Dios falso. Entonces él desafía a los profetas de Baal, los lleva a una montaña, les dice: vamos a poner aquí un sacrificio y ustedes órenle a Baal y yo le oro a Dios, y vamos a ver si su Dios de ustedes puede enviar fuego desde el cielo para quemar este sacrificio. Entonces ahí empiezan los profetas de Baal, empiezan a moverse, a bailar, a gritar, a hacer sus ruidos, sus rituales y todo, y Baal no contesta. Y una parte que me encanta es que Elías de hecho se empieza a burlar de ellos. Elías se empieza a burlar de Baal y dice: ¿qué le pasó a Baal? ¿Se quedó dormido? ¿O fue al baño? A lo mejor está en el baño, por eso no les contesta. Y los profetas están ahí danzando con palabrerías, con repeticiones, se empiezan a cortar la piel, empiezan a sangrar muchísimo como parte de sus rituales. Y Baal, nada, dormido, en el baño, quién sabe qué está haciendo Baal. Pero entonces ya viene Elías y pide que vacíen agua en el altar para mostrar el poder de Dios, y comienza a orar. Comienza a orar al Dios del cielo, al Dios verdadero, una oración que no es ritualística, que no es repeticiones vanas, una oración verdadera, auténtica, y Dios envía fuego desde el cielo y consume la ofrenda. Y ya lo que Elías le hace a los profetas de Baal, bueno, eso ya lean ustedes en Primera de Reyes, capítulo 18. Si lo leen con sus hijos, les van a tener que explicar si está bien o mal la violencia contra los enemigos de Dios, pero esa es una historia para otro momento. Jesucristo les dice: no oren como los paganos. No oren pensando que sus repeticiones, que sus ritos, que si se cruzan de cierta forma, o que si se ponen un cordón rojo, o que si tienen una pata de conejo, qué sé yo, de alguna forma van a tener mejor suerte. O que si oran en cierta posición física o cualquier tipo de cosa. Aquí lo que Jesucristo está hablando en contra es que el pensar que cualquier tipo de ritual que hagamos nosotros va a asegurar una mejor respuesta de parte de Dios. Y la respuesta es no. Como les digo, Dios no es un títere, no es una máquina de dulces, no es una ecuación matemática. Dios es un ser. Dios es el creador del universo. Dios está vivo. Dios es poderoso. Él te escucha. Él conoce tus peticiones. Dice precisamente en el versículo 8, dice: no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. ¿Para qué armar tanto ritual y repeticiones vanas y frases y todo, si Dios ya sabe lo que necesitas? Si Dios es soberano, Dios sabe todas las cosas. Dios ya sabe lo que le vas a pedir. Dios ya sabe tu pasado, Él conoce tu presente, Él conoce tu futuro. No necesitamos manipular a Dios con ritos, con palabrerías, con fórmulas. Más bien podemos orar, podemos hablarle a Él como a un Padre amoroso, que nos entiende, que nos cuida, que nos ama. Imagínate que tu hijo de repente llegara con palabrerías, con ritos, con cosas raras a pedirte cosas. ¿No se te haría raro? Dirías: hijo, ¿estás bien? Y Dios quiere que oremos a Él como un padre. Entonces ahora sí dice, después de haber mostrado las formas erróneas de orar, nuestro Señor Jesucristo nos da ahora una oración ejemplar. Ahora, aquí vamos a contestar la pregunta inicial. Después de la enseñanza de Jesucristo de que no oremos de forma hipócrita y de que no oremos con repeticiones vanas, entonces, ¿tú crees que el Padre Nuestro Jesucristo nos lo dio para que lo repitiéramos una y otra vez? No, es una oración modelo. Es una enseñanza de Jesucristo. Jesucristo les está diciendo: aquí hay un ejemplo de cómo orar. Ahora, déjenme ser claro, no tiene nada de malo orar esta oración palabra por palabra. No tiene nada de malo, es la palabra de Dios, ¿verdad? Es el ejemplo que Jesucristo nos dio de oración.
pero no caigamos en el misticismo de los paganos, de decir, bueno, si digo 10 Padres Nuestros, entonces a lo mejor Dios por fin responde a mi oración. No, ese no es el punto. Aquí Jesucristo les va a enseñar cómo orar, les va a dar un modelo de oración para que los discípulos y para que nosotros lo sigamos. Entonces dice en el versículo 9, dice, ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Y vamos a parar ahí por un momento. Cuando oramos a Dios, venimos a Él con familiaridad y con reverencia. Con familiaridad porque Él es nuestro Padre, ¿verdad? Me encanta que dice Padre nuestro. Si tú estás en Cristo, si tú has puesto tu fe en Jesucristo, si estás unido a Él, Dios te ha adoptado y ahora eres su hijo. Y cuando oras puedes referirte a Dios como a tu Padre. Como un Padre que te ama, que te escucha, que quiere tu bien, que se preocupa por ti, que quiere lo mejor para ti. Al mismo tiempo dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces sí es un Padre y sí podemos venir a Él con familiaridad, pero también venimos a Él con reverencia, porque Él es un Dios majestuoso, grande, santísimo, que vive en el cielo, que habita en el cielo, en santidad perfecta. No sé si recuerdas o si hayas leído algunas de las visiones que los profetas tuvieron sobre el trono de Dios. En Isaías 6 hay una, ¿no? Donde Isaías entra al cuarto donde está el trono de Dios y hay humo, hay luz, hay cosas indescriptibles. Pablo mismo, cuando él fue a la presencia de Dios, dice que ni siquiera puede hablar de las cosas que vio. Juan, el apóstol Juan, en Apocalipsis 1, él describe también, perdón, no sé si es el 1, es más adelante, creo que es el 3, no me acuerdo, pero Juan describe en Apocalipsis el lugar del trono de Dios. Entonces, sí es nuestro Padre, pero es nuestro Padre celestial, es un Padre que está en el cielo, es un Padre santísimo, perfecto. Y este Padre en su misericordia envió a su Hijo Jesucristo. Este Padre en su misericordia envió a Jesucristo, que se hizo hombre y habitó entre nosotros para que podamos tener relación con Él. Entonces oramos a Él con familiaridad y oramos también con reverencia. Y después dice, Padre nuestro que estás en los cielos, y pide tres cosas. Dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Son las tres primeras cosas que pide Jesucristo, y luego les pone un calificativo. Dice, así en la tierra como en el cielo. Entonces, este calificativo de así en la tierra como en el cielo está afectando las primeras tres peticiones. En otras palabras, podríamos decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre así en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Venga tu reino así en la tierra como en el cielo. Lo que estamos pidiendo con esta oración es que lo que ya es realidad en el cielo también se haga realidad aquí en la tierra. Estamos pidiendo que así como el nombre de Dios es santificado, todos en el cielo ven el nombre de Dios como santo. Hay ángeles en el cielo que están cante y cante, santo, 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 repitiendo. Y estamos pidiendo que así como el nombre de Dios es santo en el cielo, también lo sea aquí en la tierra. Que los ángeles y los ancianos que están ahí alrededor del trono de Dios no sean los únicos reconociendo la santidad de Dios, sino que todo el mundo, toda la tierra pueda reconocer la santidad de Dios. Que las personas aquí en Puerto Escondido, en Oaxaca, en México, en el mundo, reconozcamos la santidad de Dios, así como ya es reconocida en el cielo. También estamos pidiendo que así como Jesucristo está reinando en el cielo, como Jesucristo está sentado a la diestra del Padre y Él está reinando, también estamos pidiendo
que su reino venga aquí a la tierra, que también reine aquí soberanamente como ya es realidad en el cielo. Y de la misma forma estamos pidiendo que así como en el cielo la voluntad perfecta de Dios siempre se hace, de la misma forma que la voluntad de Dios se haga también aquí en la tierra. Eso es lo que estamos pidiendo con estas 3 peticiones. Pero hay algo interesante que pasa. Cuando tú te estás preparando para orar, cuando estás comenzando a orar, a veces la tentación es comenzar a pedir para mi propio reino, comenzar a pedir para mi propia voluntad. A lo mejor lo hago de forma inconsciente, ¿verdad? Pero empiezo a decir, Dios, por favor, que esas personas reconozcan lo bueno que soy. O Dios, por favor, que esas personas ya me dejen de atacar. Y sí, está bien que te dejen de atacar si te están atacando, pero lo estás haciendo para tu propia voluntad, para tu propio reino, para tu propia gloria. Pero ¿qué pasa cuando vienes y primero que nada le pides a Dios que su nombre sea santificado, que su voluntad se haga, que su reino venga? Entonces estás ajustando tu mentalidad, estás ajustando tus prioridades y estás diciendo, Dios, que venga tu reino, no el mío, que venga tu reino, que tú seas rey aquí en la tierra, no yo, ni nadie más. Estás diciendo, Dios, por favor, que se haga tu voluntad, no la mía. Mi voluntad sería que esto pasara, que me dejaran de molestar o qué sé yo, pero te pido, Dios, que hagas tu voluntad, no la mía. Eso es lo que pasa cuando pedimos de esta forma. Nuestras prioridades son ajustadas. Pero ahora, esto no quiere decir que estas peticiones son de chocolate o son en vano. Dios no nos pide Dios no nos instruye que oremos y pidamos por algo que no va a suceder. No, nos está diciendo, ora realmente para que el reino de Dios venga a esta tierra, ora para que el nombre de Dios sea santificado, ora para que se haga la voluntad de Dios. Y algo que hemos estado viendo a lo largo de la palabra, lo vimos claramente en Daniel, es que Dios decide lograr cosas en esta tierra, lograr su voluntad por medio de la oración de su pueblo. Dios en su soberanía decide actuar por medio de la oración de su pueblo. Entonces, cuando tú y yo oramos y decimos, Dios, que tu nombre sea santificado, que tu reino venga, que tu voluntad se haga, no es una petición de chocolate que nunca va a pasar, es una petición real que Dios se complace en cumplir por medio de nuestra oración como iglesia. Y después de esto, Jesucristo les da ahora el ejemplo de tres peticiones básicas de cada creyente, 3 necesidades que todo creyente tiene. Cuando oramos podemos pedirle a Dios por estas 3 necesidades básicas. Primero que nada es el sustento diario. En el versículo 11 dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Ahora sí, una vez que mi voluntad está alineada a la voluntad de Dios, una vez que ya quiero yo el reino de Dios y no mi reino, entonces ahora sí le pido a Dios y le digo, Dios, por favor, dame el sustento que necesito hoy. Y esta petición es importantísima porque nos ayuda a reconocer que necesitamos a Dios todos los días. A veces nuestra vida de oración demuestra que realmente no tenemos fe en que Dios suple nuestras necesidades. O lo pongo de esta forma, a veces nuestra vida de oración muestra que no sentimos la necesidad de Dios. Los hipócritas, los que oran para ser admirados por los demás, ellos no sienten necesidad de la provisión de Dios. Ellos piensan que todo lo tienen bajo control, que por su inteligencia, por lo buenos que son para los negocios o para invertir o qué sé yo, ellos piensan que ya lo tienen todo bajo control. O piensan que su propia justicia, su propia santidad es lo que los favorece delante de Dios.
Pero los que somos hijos de Dios, los miembros del reino de Dios, reconocemos y decimos, Dios, te necesito todos los días. Te necesito cada minuto. No puedo estar ni siquiera un minuto, no puedo dar mi siguiente aliento sin la provisión de Dios. Y por eso oramos cada día, danos hoy el pan nuestro de cada día, danos lo más básico, lo que necesitamos, el alimento, la ropa, el techo. Danos lo más básico que necesitamos, Dios. Sí, más adelante nos va a enseñar, en este mismo Sermón del Monte, Jesucristo también nos enseña a no afanarnos por esas cosas, a no estar ansiosos por esas cosas, pero aún así es importante pedirle a Dios. Dios es bueno, Dios es un Padre amoroso, bondadoso, y Él va a suplir nuestras necesidades, pero nosotros en humildad reconocemos que lo necesitamos y se lo pedimos todos los días. La siguiente necesidad que tenemos también todos los días es el perdón de pecados. En el versículo 12 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Los hipócritas y los soberbios no piensan que le deben nada a Dios. Los soberbios no entienden por qué le tienen que pedir perdón a Dios por sus pecados a Dios. Pero el creyente es humilde y reconoce que peca todos los días contra Dios. Si tú piensas y dices, yo no le tengo que pedir perdón a Dios todos los días, yo no peco todos los días, de hecho llevo ya una semana sin pecar. Hermana, estás muy engañado. Tienes una percepción muy errónea de ti mismo. Déjale, pregunta a tu esposa a ver qué dice ella. Pero los que somos miembros del reino de Dios decimos, no, sí es cierto, yo peco todos los días. Yo peco, incluso cuando estoy aquí predicando, peco. Empiezo a pensar en mi mente y digo, ¿les estará gustando lo que estoy diciendo? Y me cacho a mí y digo, ¿cómo crees, Benjamín? Estás predicando la palabra de Dios y estás ya pensando de forma egoísta. Entonces, hermanos, pecamos todos los días y necesitamos pedir perdón a Dios todos los días. Sí es verdad que ya Jesucristo nos limpió con su sangre a los que creemos en Él. Sí es verdad que Dios ya envió a su Hijo Jesucristo y Él murió en esa cruz y ya tomó nuestro castigo, y nos dice la Biblia que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Sí es verdad todo eso. Pero el creyente verdadero reconoce y dice, Dios, pequé contra ti. Ya me perdonaste por la sangre de tu Hijo, ya fue cubierto por la sangre de tu Hijo. Pero aún así reconozco mi pecado, reconozco lo que hice contra ti. Por favor, perdóname, me arrepiento. En 1 de Juan se nos instruye, se nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Además, Jesucristo agrega una instrucción en el versículo 14, dice, porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Y esta es una enseñanza fuertísima. Porque yo sé que hay muchos entre nosotros que no hemos perdonado al 100% a otras personas. Que todavía guardamos resentimiento. Que todavía decimos, es que esa persona, es que Benjamín, tú no sabes cómo me ofendió esa persona. Tú no sabes lo que me hizo. Pero Jesucristo, las palabras de Jesucristo están fuertísimas. Dice, si tú no perdonas, tu Padre Celestial no te perdona a ti. Y esto es porque los que verdaderamente hemos recibido el perdón de Dios, también otorgamos ese perdón a los demás. Los que no perdonan a los demás no han experimentado el perdón. Si tú no perdonas a los demás cuando te ofenden, entonces quiere decir que no has experimentado el perdón de Dios, no te has dado cuenta de lo grande que es tu necesidad de pecado, de perdón, no te has dado cuenta de lo fuerte y terriblemente que has ofendido a Dios con tu pecado, no te has dado cuenta
de la grandeza de la misericordia de Dios al haber enviado a su Hijo Jesucristo para morir por ti, por tus pecados y perdonarte. Si realmente entendieras eso, entonces cualquier ofensa hecha contra ti la podrías perdonar. Porque dirías, ¿cómo no lo voy a perdonar si mira lo que Dios me perdonó a mí? ¿Cómo no voy a perdonar a esa persona si mira toda la gran deuda que Dios me perdonó a mí por la muerte de Jesucristo en la cruz? Por último, Jesucristo les enseña esta tercera petición, esta necesidad de los creyentes, y es la protección contra el mal. En el versículo 13 dice: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Esta es una necesidad básica y diaria del creyente, la protección contra el mal. Vivimos en una batalla espiritual. Tenemos un enemigo que es Satanás. Y aunque él ya fue vencido por la muerte y la resurrección de Jesucristo, aún tiene influencia y poder en este mundo. Pablo llama a Satanás, le dice, el Dios de este siglo. También lo llama el príncipe de la potestad del aire. El apóstol Pedro dice que Satanás es como un león rugiente que está buscando a quien devorar. Entonces, si así es como Satanás está descrito, entonces necesitamos orar todos los días para que Dios nos proteja. Necesitamos pedir a Dios su protección contra el mal. Nuevamente, si no estamos orando de esta forma, entonces no entendemos lo peligroso que es el mundo allá afuera, espiritualmente hablando. Si no oramos de esta forma, entonces no nos hemos dado cuenta que realmente tenemos un enemigo que nos quiere hacer caer, que nos quiere hacer pecar, que nos quiere destruir, que nos quiere dañar, que nos quiere lastimar, incluso si puede, hasta nos quiere matar. Y por eso es importante que tú y yo oremos pidiéndole a Dios que nos proteja de la tentación, que nos libre del mal, del maligno. Piénsalo de esta forma: ¿qué es mejor, pedir perdón? No, yo sé que la frase dice pedir permiso, pero no iba para allá. ¿Qué es mejor, pedir perdón o pedirle a Dios que te libre de la tentación antes de que caigas en el pecado y tengas que pedirle perdón a Dios? ¿Verdad? A lo mejor tenemos que pedir tanto perdón porque no estamos pidiendo que nos libre de la tentación. A lo mejor seguimos cayendo en el mismo pecado porque no le estamos pidiendo a Dios que nos ayude. Porque no estamos diciendo, Dios, por favor, ayúdame con esta tentación, batallo mucho con esto, por favor, ayúdame, líbrame del mal. Y en lugar de eso vamos y decimos, yo puedo, con mi fuerza de voluntad, con mi fortaleza física, mental, yo puedo, no pasa nada. No. Satanás es un enemigo que está ahí listo para hacernos caer. De igual forma le pedimos a Dios que nos proteja físicamente, que proteja nuestras vidas, que proteja su ministerio que está aquí en Puerto Escondido, que proteja la iglesia. A Satanás no le gusta lo que estamos haciendo aquí. A Satanás no le gusta que el evangelio siga avanzando aquí en Puerto Escondido. Podemos pedirle a Dios que cuide nuestro ministerio, nuestra salud, a nuestras familias. No tiene nada de malo, de hecho es bueno orar para que Dios envíe a sus ángeles a acampar a nuestro alrededor. Yo cuando era chiquito, mis papás siempre, cuando íbamos de viaje, oraban antes de salir a un viaje. Y yo como que decía, pero ¿por qué oramos siempre? Pero ahora yo no salgo a un viaje sin orar. Porque digo, es que necesitamos la protección de Dios. Necesitamos su cuidado. Tenemos un enemigo que nos quiere destruir espiritualmente y físicamente. Entonces, esto es el Padre Nuestro, hermanos. Este es el modelo de oración que nuestro Señor Jesucristo nos da. Nos dice, no oren como los hipócritas, que buscan ser vistos por los demás. No oren como los paganos, que oran nada más con pura superstición, con pura repetición, pensando que pueden manipular a Dios con sus rituales, con sus repeticiones, con sus fórmulas.
Más bien, oremos como hijos de Dios. Oremos como hijos de Dios que hemos sido perdonados por la gracia de Dios. Como gente que ha sido librada del maligno por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo nuestro Salvador. Oremos como ciudadanos del reino, que reconocemos que la santidad de Dios es primordial, que el reino de Dios tiene que venir aquí a esta tierra, que su voluntad se tiene que hacer, no la mía. Oremos como personas humildes que reconocemos que necesitamos a Dios cada minuto. Lo necesitamos para nuestro sustento diario, para el perdón de pecados, para la protección contra el mal. Oremos de esa forma, hermanos. Terminemos con una oración precisamente. Padre, gracias por tu palabra, por esta enseñanza de Jesucristo. Ayúdanos a obedecer. Ayúdanos a crecer en nuestra vida de oración privada, en nuestra relación contigo, Señor, para que nuestro servicio a ti pueda ser para tu gloria, Señor, no para ser admirados, no para ser vistos, Señor.